Francisco, probando, probando. 1, 2, 3. Ah, sí. Yo ya estoy ahí conectado. Sí, es que nosotros no, porque... Ok. Creo que vamos a ir colocando la presentación. Entonces, si quieres, voy a parar la votación. Muchísimas gracias a los que nos colaboraron con las respuestas. Les voy a compartir los resultados para que todos los puedan ver. Entonces, teníamos 3 preguntas. La primera era, ¿cuál es la necesidad más apremiante a solucionar en las ciudades? El 45% seguridad, 32% movilidad. Yo creo que son las 2 grandes preocupaciones que hay actualmente. ¿Usa analíticas de video para sus implementaciones? 68% sí, 32% no. No sé qué dato te aporte eso, Cristian, ahí como para que lo revises. No, está bien, o sea, creo que ahí el punto es que a veces las analíticas, como vamos a ver ahora, se pueden utilizar en diferentes escenarios, la misma, con resultados distintos. Entonces eso es interesante. Ahora, por eso les voy a comentar ahora cómo puede ser eso. Ok, y la tercera pregunta era, ¿cuál es el tipo de solución de comunicación más usada en sus instalaciones? Inalámbrico, 45%, es buena noticia. Fibra óptica, 41%, interesante. Y otros medios, 14%. De verdad, muchísimas gracias. Esa información es muy interesante porque pues, nos da un punto de entrada para lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces le voy a dar la palabra a Cristian para que haga la introducción y luego continuamos. Y una cosa, Carlos, no sé, lo que pasa es que a veces mientras estamos hablando, de pronto hay preguntas que nos pueden ir ayudando David o Ok. Johanna. Listo, Entonces, sí, buena idea. Entonces, vamos a buscar a Johanna. sí, para que me... Y si hay preguntas, digamos, así como de pronto complicadas, pues digamos que la podemos hacer al aire o que nos ayuden a preguntar y con eso pues vamos dando respuesta de una vez. Claro que sí. Johanna, entonces tú ya puedes interrumpirnos cuando quieras. En cualquier momento ahí puedes conversar. Ok. Entonces, simplemente abres el micrófono y no hay problema. Ok, pues listo. Yo creo que podemos iniciar. Ya tenemos 29 participantes. Sí, sí, sí. Entonces, adelante, Cristian. Bueno, Carlos, muchas gracias a los que nos escucharon, los que nos van a escuchar este día. En Bogotá es frío, está haciendo frío en este Bogotá, pero bueno, creo que es una forma también de aprovechar el tiempo, sobre todo el tener estos espacios para de pronto recordar o de pronto también ver cómo va la tecnología, cómo nosotros desde Infinite y desde Vivotech podemos aportarles valor agregado a las soluciones, sobre todo esto que ya las ciudades están haciendo inversiones no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, la idea pues es importante el tener las herramientas tecnológicas que vamos presentando con el valor agregado que da Infinet y Pivotech, ¿no? Entonces, por eso les agradecemos el espacio y nada, pues, no sé, Carlos, empieza tú con el Claro. tema. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Parte de esta alianza que estamos haciendo con Vivotech es como ayudarles a entender una solución completa, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas que yo quiero contarles es acerca de qué es inteligencia.
Entonces, porque a veces se habla mucho de las ciudades inteligentes, se habla Sí, de que una ciudad se clasifica como inteligente simplemente porque le ponen un letrero y dice está en una ciudad inteligente. Entonces, eso pues no es la idea, porque la gente pues obviamente se da cuenta de que de eso no se trata la parte de inteligencia. Entonces, lo primero que hay que entender es que una ciudad inteligente tiene que sentirse, tiene que mostrar algún tipo de mejora en la forma en que nosotros podemos interactuar con la ciudad, sin necesidad de tener ningún tipo de letrero o de indicación de que estábamos en una zona inteligente. Pero la inteligencia en sí, básicamente, es que algún tipo de ayuda me permita escoger la mejor solución para algún tipo de pregunta o de requerimiento que yo tenga. Entonces, por ejemplo, tengo un problema que es transportar esa caja fuerte que veo ahí la presentación. Tengo tres opciones de vehículos para transportarla. Eh, el primer vehículo, digamos que por el gran tamaño no va a caber, entonces ya automáticamente algún tipo de software o algún tipo de sistema me dice ese vehículo no se puede utilizar. Luego hay otra necesidad y es que tengo que evitar el agua y el sol, entonces el software, el sistema dice tampoco puedo utilizar un segundo vehículo, entonces la única opción viable es el tercer vehículo y de esa forma se crea una acción. Es decir, los sistemas inteligentes casi siempre lo que hacen es que me muestran opciones, las opciones más beneficiosas, las más, digámoslo así, útiles, y de esa forma me permite que yo tome una decisión y haga una acción o que un sistema automáticamente genere una acción. Y de esa forma, si uno se pone a pensar en una ciudad, sería como la parte de la percepción de inteligencia. Es decir, que se reduzcan la cantidad de opciones para que una persona pueda tomar una decisión o que un sistema tome una decisión que ayude a que la ciudad sea un poco más inteligente. Ahora, ¿dónde empieza una ciudad inteligente? Normalmente hay dos variables que son las que determinan eh, el tipo de proyecto que se puede implementar como una ciudad inteligente. Entonces, primero hay una problemática que normalmente, como vimos en la encuesta, a veces es seguridad, a veces es movilidad, hay otros factores que se necesitan resolver en una ciudad. Entonces, digamos que en esa problemática yo siempre la clasifico en dos ejes. Uno es extensión. ¿Qué tan extendida está la problemática en la ciudad? Por ejemplo, el tema de seguridad, a veces uno siente que está en toda la ciudad, pero realmente hay focos, hay puntos específicos dentro de la ciudad donde hay niveles de inseguridad mucho más altos. Entonces, a veces la extensión de la seguridad es un poco más enfocado en ciertas zonas, no está tan extendido. Por ejemplo, basuras puede ser una problemática que sí puede estar extendido en muchos sitios de la ciudad. Digamos que esa primera variable, que es la extensión, es una de las que tengo que tener en cuenta al momento de pensar en una solución para una problemática de tipo ciudad inteligente. El segundo tema es, o el segundo eje, es el tema de impacto. ¿Qué tan impactante es, por ejemplo, una problemática en una ciudad? Obviamente, la extensión de los problemas de seguridad no es muy grande, pero el impacto que tiene en la sociedad es muy grande. Entonces, por eso nosotros sentimos de que es una amenaza fuerte, aunque está muy localizada en ciertos puntos de la ciudad, pero de todas formas sigue siendo una amenaza muy fuerte. Entonces, eso hace que, por ejemplo, uno pueda dimensionar la extensión versus el impacto que tiene la problemática para poder determinar en qué parte o qué tanta afectación o de qué forma se puede abordar el problema. Y ahí viene precisamente la parte de la solución técnica. Entonces yo puedo escoger una problemática, por ejemplo, movilidad, que es una problemática que está bastante extendida en la ciudad, es decir, toca muchos puntos de la ciudad, pero aparte de eso tiene cierto impacto, no es tan impactante como el tema de seguridad, pero es algo que impacta a la comunidad. Entonces, digamos que es uno de los problemas que tiene un crecimiento en los dos ejes bastante fuerte. Entonces, ahí, al tema de movilidad, empiezo a crearle una solución técnica.
Ahí entran los diferentes elementos que vamos a ver hoy, de la parte de solución técnica. Y en ese momento, normalmente cuando yo llego a una solución técnica, yo debo evolucionar hacia una prueba piloto. Hay conceptos muy sencillos, como el tema de la biovigilancia, por ejemplo. Es algo que es bastante entendible y fácil de entender para lo que es el gobierno y todas las entidades que giran en torno a ese tema. Pero a veces hay conceptos que no son tan sencillos de poder mostrar. Entonces, normalmente se termina en una prueba piloto, que esa prueba piloto va a poder demostrar resultados, es decir, que yo voy a poder atenuar, que yo voy a poder impactar, que voy a poder solucionar o de alguna forma voy a cambiar la problemática que yo encontré con esta solución técnica. Y esas soluciones técnicas o ese piloto que yo voy a implementar son a veces bastante difíciles de implementar con soluciones de tipo cableadas, porque la solución cableada va a requerir que yo haga un despliegue grande, que yo haga algún tipo de afectación en un área grande que puede llegar a ser un costo elevado. Y ahí es donde nosotros, como fabricante de soluciones inalámbricas, podemos ayudar a que ese tipo de ideas sean interesantes para implementarse en una ciudad. Entonces, digamos, yo tengo una idea, un concepto, una solución técnica y quiero demostrarle al gobierno de que esa solución funciona. Entonces, en inalámbrico simplemente sería colocar, por ejemplo, una sectorial, colocar unos remotos a unos kilómetros, pudiendo afectar gran parte de la ciudad para poder demostrar que cuando yo implemento mi solución técnica, eso aporta un valor, aporta una solución, realmente se siente el cambio. Hay muchos tipos de ejemplos. Por ejemplo, zonas de parqueo en las calles. Entonces, yo puedo colocar un poste con una cámara que hace reconocimiento de patentes o de placas de los vehículos. Y entonces, con eso puede darle un valor al parqueadero. Pero aparte de eso, tengo una persona que está recogiendo el dinero en el sitio y que se conecta con un handheld a una zona Wi-Fi que tiene el mismo poste. Y entonces yo ya tengo dos métodos. Uno, si el señor está ahí y le puede cobrar a la persona que está dejando el vehículo, pues es una forma de pagar. Pero si el señor se fue a almorzar y el vehículo en ese momento se va para otro lado, pues yo tengo el registro en la cámara. Entonces, hay varios métodos que se pueden ir mezclando y esa solución técnica lo interesante es que yo la pueda mostrar y parte del requerimiento es que yo la pueda conectar fácil a un sitio central y una forma sencilla de hacer ese crecimiento es inalámbrico. Entonces yo puedo montar pilotos, digámoslo así, a bajo costo. Yo sé que de pronto no es que no cuesten casi nada, pero digamos que es viable poder montar un piloto con inalámbrico para poder mostrar esa solución técnica que impacte un área grande de la ciudad. Luego de eso, a partir de ese piloto, yo puedo hacer un crecimiento fuerte sin necesidad de quitar el piloto, o sea, no tengo que cambiar nada, simplemente voy a escalarlo. Y esa es otra de las ventajas que tiene la parte de inalámbrico, de soluciones inalámbricas, es que yo puedo escalar la solución a través del crecimiento de más bases, más remotos y ubicarlos en más sitios de la ciudad. Y aparte de eso, yo puedo responder a crisis donde yo necesito rápidamente desplegar más puntos en la ciudad. Entonces, a veces los sistemas cableados son muy lentos porque pues obviamente tengo que impactar las calles. Entonces, inalámbrico tiene esa ventaja, es que yo puedo desplegar rápidamente más cámaras, yo puedo desplegar rápidamente más postes, yo puedo desplegar rápidamente más sitios para poder hacer crecer esa solución técnica que yo ya sé que funciona y de esa forma poder atender rápidamente algún tipo de crisis. Y eso es algo que tiene ventaja la parte inalámbrica. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a ayudar. Hemos tenido algunos ejemplos de cómo se puede hacer ese tipo de procesos, de implementaciones. Uno de ellos es unos postes multiservicios que se implementaron en Las Condes, en Santiago de Chile, en los parques. Básicamente se inició con una especie de piloto donde se mostró que era efectivamente que se podían se podía aportar valor a cada uno de los parques colocando varios tipos de servicios. Uno de ellos es un videoportero para que las personas se acerquen y pues hagan una denuncia a alguien que
está en un sitio central escuchando y puede interactuar con esa persona en el poste, pero aparte se lo puede ver por video. Hay una cámara PTZ en el poste que le permite ver al operario que está en la parte central qué pasa alrededor del poste. Hay un parlante que puede hacer voceo de todo lo que está ocurriendo alrededor del poste o para dar un mensaje de emergencia. Hay una AP Wi-Fi que le da servicio alrededor del poste, pues para que la gente que está en el parque pueda disfrutar también de un servicio adicional de internet. Y todo este concepto que inicialmente, digamos, es un poco complejo de explicarle, se entiende, pero pues digamos que no se ve el impacto. En un piloto ya es más fácil de poder mostrarlo, de poder decir, mire, es que podemos mejorar la seguridad, pero también podemos mejorar la interacción de la comunidad, pero también podemos mejorar el tema de, por ejemplo, acceso a internet, porque la gente va a los parques y también tiene el servicio. Entonces, todos esos conceptos que giran alrededor de esta idea se pueden mostrar. Y a partir de ahí también se pueden escalar fácilmente, porque pues digamos que yo puedo ir creciendo a más puntos en muchos más parques hasta llegar a una red grande con el mismo tipo de topología y el mismo tipo de equipos que estoy utilizando. Es decir, es altamente escalable ese tipo de soluciones. Aquí tenemos otro caso diferente. Este estaba más orientado al tema de alumbrado público, de lo que llamaríamos luminarias. Entonces, lo que se hizo en Guaratuba, en Brasil, fue que se creó o se pusieron, o mejor, se cambiaron las fotoceldas que se colocan sobre las luminarias por fotoceldas inteligentes. Entonces, la fotocelda ahora tiene un cliente Wi-Fi. Puede medir si la lámpara está funcionando o no y qué voltaje está consumiendo. O sea, son dos datos que está enviando por telemetría hacia un sitio central. Toda esa información se recoge en una primera capa de Wi-Fi que llega a una AP Wi-Fi y luego se entrega a una solución punto multipunto Infinet. Es decir, que nosotros lo que hacemos es que interconectamos los concentradores de Wi-Fi que están en toda la ciudad y llevamos toda esa información al sitio central. Igual que el ejemplo anterior, todo esto comenzó con una idea para mostrar qué tan factible era recoger toda esa telemetría. Luego de ahí se pasó a una fase de crecimiento y obviamente ya se extendió el proceso a muchos más sitios. Incluso actualmente también tienen contadores en línea, contadores de luz que son prepago. Entonces, digamos, colocaron unas casetas para ciertos vendedores que antes se la pasaban en la calle, entonces ellos ahora tienen su casetica y ahí ellos pagan la luz del día. Entonces tienen una tarjeta prepago, la acercan, si hoy no van a trabajar, pues no pagan. Si mañana van a trabajar, pues pagan la luz del día y de esa forma facilitaron un poco la vida a muchos tipos de comercios que no son como un comercio un poco más establecido, sino estos eran vendedores ambulantes que se convirtieron en vendedores un poco más formales. Aquí lo interesante, si ustedes analizan, todo esto son ideas inteligentes que hacen que la ciudad se vuelva inteligente, pero en cierta forma es difícil mostrar el concepto hasta cuando uno lo ve ya operando. Entonces, es otra idea que se tiene, por ejemplo, de una ciudad inteligente. El tema de movilidad en Providencia, en Santiago de Chile, también se crearon unos pórticos que son como una especie de mástil que tiene varias cámaras LPR que hacen verificación de placas o de patentes. Entonces hay un carril que es exclusivo para buses y la idea es que uno utilice ese carril por momentos cuando va a girar a la derecha en esa vía. Pero en algún momento, no sé, tomo ese carril, se me olvida, paso un pórtico, paso un segundo pórtico y en ese momento me pueden multar porque estoy utilizando más de lo debido la vía. Entonces, es otra forma interesante de utilizar el tema de conectividad, de crear esa inteligencia, de, por ejemplo, controlar el tráfico en calles, en avenidas, para que un carril se vuelva exclusivo para buses o que se utilicen la mayor parte del tiempo para los buses. Y como les digo, todo esto, este concepto inteligente, pues a veces es difícil de mostrar, entonces hay que, por ejemplo, para un piloto había que
por lo menos tener unos 4 pórticos, habría que tener un área de cobertura de, no sé, unas 15, 20 cuadras, y obviamente eso cablearlo es muy difícil. Ahí inalámbrico se vuelve una opción mucho más sencilla y mucho más fácil de poder implementar para mostrar, y a partir de ahí poder crecer a una solución mucho más consolidada y ya más generalizada en la ciudad. Carlos, Eh, sí, es que aquí nos pregunta Marcos que si estas vías son exclusivas para buses y para así poder, digamos, como optimizar el transporte público. sí, correcto. Digamos, lo que no querían era intervenir las vías, es decir, colocarle como obstáculos para poder diferenciar una vía de la otra. Entonces, lo que hacen simplemente es marcarlas y decir, mire, aquí van los buses, pero pues obviamente si yo quiero girar a la derecha en esa vía, pues tengo que irme en ese carril. Entonces, una forma de controlarlo es colocar una cámara que reconozca las placas, las patentes, y de esa forma, si yo cruzo 2 pórticos seguidos, que están espaciados, no sé, 4 cuadras, 5 cuadras, pues yo ya tengo una intención de seguir por esa vía que no debo hacer, ¿no? Solamente es para girar a la derecha. Entonces, por esa razón, hay un control mucho más fácil, sin intervenir tanto a las calles, y de todas formas aprovechando, o mejor dicho, no sacrificando una de las vías, porque esa es otra opción, ¿no? Dejarla exclusivamente para buses, pero entonces cuando yo quiero girar a la derecha se vuelve todo un problema para la parte de movilidad. Entonces simplemente es ayudar a que se use más intensivamente para buses y que permita también ocasionalmente hacer giros utilizando ese carril. Como les digo, todo esto son ideas inteligentes, y la idea de esto es que el que lo diseñó lo pueda mostrar muy rápido, muy fácil, utilizando inalámbrico. Ese es como el mensaje. Porque hay muchas ideas, de pronto hay un mejor método, alguien se puede inventar algo más sencillo, pero el tema está en que para poderlo mostrar en una ciudad, yo tengo que impactar un área grande para poder decir, mire, funciona mi idea, esto realmente sí les va a solucionar el problema. Ahí es donde inalámbrico les puede ayudar a hacer esos pilotos y luego a partir de ese piloto generar una solución que se extienda a toda la ciudad. Ese es como el mensaje. De pronto, no entiendo muy bien exactamente qué mejoraron, pero por lo menos les doy una idea de cómo se puede afectar un área grande de la ciudad. En este caso también se puede hacer a nivel regional. Por ejemplo, en Jalisco, que es todo un estado en México, se montó toda una red para poder interconectar la red de la justicia. Entonces, o las oficinas de la justicia, que son juzgados, comisarías, inspecciones, todo este tipo de oficinas. Entonces, es otra forma de impactar no solamente una ciudad, sino también una región. O sea, uno puede volver una región inteligente, por ejemplo, interconectando entidades del gobierno, o también, por ejemplo, trayendo todo el tema de carreteras, de todo lo que tiene que ver con ideas para poder afectar no solamente, como les digo, una ciudad, sino también toda una región. O sea, poder tener sensores por muchos puntos, reconocimiento en peajes. O sea, hay una cantidad infinita de opciones, de soluciones tecnológicas. El gran problema es que para poder mostrar que realmente son efectivas, que ayudan, a veces es difícil montar ese tipo de pilotos. Entonces, ahí el mensaje es, inalámbrico les puede ayudar bastante con ese tema, porque uno puede implementar, por ejemplo, quiero demostrar de que yo puedo hacer control de vehículos para los peajes o para una carretera, entonces afecto 15, 40 kilómetros de carretera con unos postes. Puedo poner unos 3 postes espaciados cada, no sé, 10 kilómetros. Hacer eso con un proyecto en cable es difícil. En cambio, con radio simplemente son, por decir algo, 3 enlaces. Entonces, es muy fácil poder hacer ese tipo de montajes de piloto, mostrarle el concepto y a partir de ahí empezar a crecer un proyecto. Eh, Rápidamente para Carlos, terminar. Sí. Carlos, hay otra pregunta de Diego. Me dice que nos dice que si, ¿qué tipo de tecnología inalámbrica es? ¿Es Wi-Fi como la conocemos o? Buena pregunta. Precisamente les iba a contar sobre las soluciones de Infinet. Entonces, ya para terminar, para darle paso a Cristian,
Nosotros tenemos soluciones inalámbricas, punto a punto y punto multipunto. Toda nuestra tecnología a nivel inalámbrico es propietaria, no somos Wi-Fi, no somos ningún tipo de tecnología estándar, básicamente porque hemos desarrollado muchísimas técnicas para sobrevivir al ruido electromagnético, para poder sobrevivir a esas condiciones difíciles del espectro y poder garantizar una calidad de servicio donde aplicaciones de misión crítica, como lo es por ejemplo el video, funcionen muy bien. Entonces, es lo que normalmente se conoce como FWA, acceso fijo de banda ancha inalámbrica, punto a punto y punto multipunto a varios kilómetros. Ahí es donde les podemos colaborar a ustedes, ahí es donde podemos ayudarles con ese tipo de soluciones de radio. Tenemos rápidamente, como les digo, después podemos interactuar, si tienen más preguntas les puedo dejar mis datos y podemos hablar ya en específico, pero rápidamente tenemos soluciones punto a punto que pueden entregar 1000 megabits por segundo. 400 megabits por segundo a distancias de 60, 70 kilómetros. Algo exagerado, pero digamos que el mensaje es que yo puedo crear una troncal de radio que puede estar, no sé, a 20 kilómetros para colocar ahí un poste y ahí colocar una cantidad de cámaras o algún tipo de inteligencia, de sensores que después me ayuden a que una solución se pueda demostrar que es una solución que mejora un problema o que soluciona un problema que yo tengo. Control de basuras, por ejemplo. Entonces yo sé que a 20 kilómetros hay un sitio donde la gente va a botar basuras, coloco un post-it, pongo una cámara y hago reconocimiento facial para saber quiénes son los que están botando la basura, por ejemplo. Y tengo soluciones un poco más pequeñas, punto a punto, que pueden llegar a 180 megabits por segundo. Como les digo, es una gama completa de soluciones punto a punto. Punto a punto. También tenemos soluciones punto multipunto, donde podemos tener una sectorial, podemos tener varios remotos, compartimos un ancho de banda en común y yo le puedo dar a cada uno de estos remotos un ancho de banda específico, por ejemplo, 20 megabits por segundo, 30 megabits por segundo, que es un ancho de banda interesante para poder tener soluciones de muchas cámaras en un poste que puede estar a 25 kilómetros de la sectorial. A grandes rasgos es lo que podemos hacer. Funcionamos muy bien, somos muy estables, tenemos muchas herramientas para funcionar en la banda de 5 GHz. Tenemos también soluciones, por ejemplo, para bandas como 4 GHz, 3 GHz, 6 GHz y recientemente lanzamos una nueva solución para la banda de 70 GHz, entonces, que es el Quanta 70. Tenemos una herramienta de diseño que se llama InfiPlanner, que la pueden utilizar, que la pueden manejar. Tenemos también una herramienta donde pueden consultar toda la información que se llama Academy. Todo esto son herramientas web totalmente gratuitas donde ustedes solamente se necesitan inscribir y ya tienen acceso a este tipo de herramientas. Todos nuestros equipos, desde el más pequeñito hasta el más grande, todos son IP66, IP67, es decir, vienen endurecidos para trabajar en ambientes outdoor. Todos vienen con accesorios para montaje en poste, en mástil, en pared. Vienen con su inyector, su cable de poder. Tienen encerramiento en aluminio militar que les permite, por ejemplo, hemos instalado, por ejemplo, radios en torres de alta tensión. A más o menos unos 20 metros de una línea de alta tensión. Entonces soportamos ese tipo de radiación electromagnética fuerte, aparte del ruido electromagnético obviamente. Y eso básicamente es por el tema de la construcción de los equipos. Y las soluciones que son de antena integrada, tenemos bastantes soluciones de antena integrada. Tenemos un lóbulo de apertura bastante agudo que ayuda a sobrevivir a la interferencia, pero también ayuda a poder tener una mejor transmisión de datos entre los dos sitios de los enlaces. Tenemos enlaces de más de 100 kilómetros instalados en Latinoamérica, tenemos enlaces cortos de 5, 8, es decir, podemos dar soluciones en diferentes rangos de distancias y tenemos la experiencia para ese tipo de soluciones. Hasta ahí era como la parte de las soluciones inalámbricas. Como les digo, somos un complemento para todo el tema de biovigilancia porque podemos hacer el transporte en esos sitios difíciles. Ahora le voy a dar el turno a Cristian. Voy a dejar de aquí de compartir. Entonces, Cristian. Voy a compartir primero
un video. Buena pregunta, ¿dónde están? Y como para empezar con el tema, ¿no? Ok. Cristian, creo que no se escucha el audio del video. Bueno, muchas gracias por el espacio y creo que el tiempo era ese, ¿no? El poder presentar una solución de lo que nosotros tenemos y ese video, digamos, que hace la conclusión hacia dónde, en dónde está Vivotech y hacia dónde vamos. Entonces, quiero ahora hablarles ya de lo que hemos estado hablando con Carlos y es de ciudades inteligentes. Entonces, ya tenemos el tema de lo que dice Carlos y es poder tener una infraestructura muy ágil, muy rápida, que podamos crecer fácilmente, pero también qué hacemos con ese canal disponible que ya tenemos para la transmisión. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es poder entrar en los ojos
Vivotech es desde el año 2000 fabricante de cámaras IP. Solo hacemos cámaras IP, no hacemos cámaras análogas. Tenemos ya grabadores y bueno, una cantidad de soluciones. Cumplimos 20 años en Vivotech desde la fabricación. Entonces ya tenemos una experiencia que nos hace dar un valor agregado. Siempre Vivotech en los productos les va a dar un valor agregado y aquí es donde les vamos a explicar cómo. Como decía ahí, tenemos más de 183 distribuidores. Tenemos distribuidor en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia. Depende del tamaño del país y digamos, del tipo de cliente, pues tenemos uno o más distribuidores que nos han ayudado a crecer, que eso es lo importante. Como decía en el video, no es una... Por ¿Perdón? ahí te están preguntando que dónde se pueden consultar los casos de éxito implementados por Vivotech. En la página. En la página nuestra hay muchos que no están reportados, o sea, porque hay clientes que no nos han permitido divulgar esta información. Pero si tienen algún cliente en especial, podríamos pensar en que podemos darles información. Pero, por ejemplo, tenemos desde petroleras, sistemas de retail, centros comerciales, tenemos transportadoras de carbón, tenemos soluciones sencillas, caseras, digamos, donde es un solo local, 2, 3 cámaras. Digamos que tenemos soluciones pequeñas y grandes dentro de la industria. Aquí eso es bien interesante, ¿no? Que podemos nosotros, lo que les decía, con una solución poder aplicar en varios sitios. Ese es el valor agregado que tiene Vivotech. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces, pues todos los laboratorios. Si se dan cuenta, todos los laboratorios tienen un nombre de una persona influyente en la historia, pero aquí lo importante es que ahí en ese laboratorio donde se hacen las pruebas, ahí es donde estamos haciendo historia, porque siempre hacemos un producto para largo tiempo. Incluso tenemos proyectos donde el contrato va a 5 años y se están acabando y ahora nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Si las cámaras todavía funcionan bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mirar? Entonces, digamos que ahí es donde entramos a revisar. Hay algo importante y es que Vivotech desde hace 2 años, 3 años ya, entró en la era de ciberseguridad. No solamente en el tema de poder buscar soluciones que ayuden a encriptar, digamos, el usuario, el password, sino también a hacer la solución más segura. ¿Cómo lo hacemos? A través de una alianza con Trend Micro. ¿Por qué Trend Micro? Trend Micro es una empresa que está desarrollando software para evitar la intrusión o los ciberataques desde el año 1998. Tiene más de 500,000 usuarios. Entonces, aquí estamos hablando de una empresa que tiene mucha experiencia y con la que hemos estado haciendo la alianza. ¿Para qué? Para poder darles ese valor agregado. Entonces, ya todas nuestras cámaras y todos nuestros NVRs vienen con la licencia de Trend Micro incluida en las cámaras. Hay algo interesante, ya ahora, en pocos días van a poder ustedes actualizar la licencia, porque la licencia viene gratis por el tiempo que tiene garantía los equipos. Pero si necesitan más tiempo o comprarla para temas indefinidos, la pueden comprar fácilmente, ¿sí? A través de nuestros distribuidores sin problema. O estamos mirando la posibilidad de que lo hagan en línea para que sea más rápido, más efectivo. ¿Qué cubrimos con Trend Micro? Uno, un bloqueo cuando quieren hacer ataques de fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta es buscar el password admin 123, Vivotech 2020. ¿Cómo buscan
poder acceder a las cámaras y poder hacerle algo a la cámara. Luego, otro bloqueo cuando ya está detectada la intrusión. Ya alguien está intentando configurar la cámara, está tratando de distorsionar la configuración de la cámara para que no funcione bien. Y un tercer bloqueo, cuando tenemos ya instalada un malware o un antivirus, perdón, un virus o tenemos algo ahí adentro, que lo que nos permite es que la cámara deje de funcionar o funcione mal. Entonces, en esos tres casos ya tenemos la analítica que nos va a generar los controles. Entonces, podemos enviarle a unos partners que ya tenemos o a nuestra plataforma de Vivotech, le podemos enviar las alarmas y con esas alarmas podemos revisar qué está pasando, quién es el que está intentando entrar, quién fue el que entró, a qué cámara entró, a qué NVR entró y de dónde, si es una IP interna o es una IP externa, la que nos están tratando de sabotear. Otra de las cosas interesantes, como les decía yo, el tema del ahorro de almacenamiento y ancho de banda. Con Infinet hicimos varias pruebas y alguna, estuve leyendo, podíamos tener hasta 400 cámaras, algo así, mandadas por una comunicación punto a punto. Entonces, el tema es que cuando nosotros hacemos un buen manejo del ancho de banda, podemos sacarle más provecho a una comunicación con Infinet. Eso es lo importante. ¿Cómo lo hacemos? A través del H265 y una solución de Vivotech que se llama SmartStream 3. Tenemos la 2 y la 3. Pero miren los números. Bueno, antes de ver los números, ¿cuál es la imagen que se ve mejor? Esto lo presento yo en varias de mis charlas, porque me parece que son importantes, que a veces la imagen, uno quiere ver una buena imagen, pero no sabe cuál es una mejor imagen frente a la otra. Cuando nosotros vemos las dos, algunos dicen la una, otros las dos, pero fue simplemente, esto es un ejercicio donde lo que nos interesaba a nosotros aquí ver es cuál es la percepción de cada persona. Algunos dicen que se ven igual, otros dicen que la 1, otros dicen que la 2. A la final, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Que cada una de esas pesa distinto a la hora de enviar o de guardar en almacenamiento. Entonces, Vivotech encontró que hay una información adicional dentro de la imagen que no hace parte de la imagen ni hace parte de la calidad de la imagen. Entonces, lo que hicieron nuestros ingenieros fue quitarle esa información que no hace parte de la calidad de la imagen y ahorrar ancho de banda y disco. Con eso, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, solo con H265. Miren esos datos. Si yo guardo en H264 y si yo guardo en H265. Cuando yo grabo solamente por usar H265, ya estoy ahorrando casi el 50% de ancho de banda y de almacenamiento. Solo por usarlo. Vivotech fue la primera empresa que estaba utilizando H265 desde hace 3 años. Hay algo importante y es que el H265 no es porque diga H265 ya es el mejor encoder. No, aquí el H265 hay que mejorarlo y adecuarlo a la tecnología de cada una de las empresas. Por eso hay muchas que aún no tienen el H265 implementado. Por eso hay otras que hablan de H265 Plus o más, o bueno, qué sé yo. Pero a la final, el sistema de compresión es H265. Si solo lo usamos y lo mejoramos dependiendo del hardware, podemos tener este ahorro que estamos buscando. Ahora, ¿pero ahorramos para qué? Miren el SmartStream. Estamos hablando de 2 cámaras, una con H264, la otra también. Una que me está consumiendo 5.2 megas y la otra que me está consumiendo 1.7 megas. Es decir, nuestro SmartStream también está ahorrando casi un 50% de almacenamiento y
de transmisión. Con esto, una comunicación con Infinet, vamos a poder tener más cámaras conectadas a un mismo punto a punto. Que eso es lo interesante. Y lo importante que es no perder la calidad de la imagen. O sea, poder tener una imagen de 1.7 megas, pero poder ver la placa del vehículo y no una de 5.2 para ver lo mismo. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si unimos las dos? Miren lo que pasa. Si unimos el H265 y el SmartStream 3, vamos a poder tener un ahorro casi del 80%. Todo depende del sitio, de la implementación, de la cámara y de lo que estamos tratando de grabar. Con esto podemos enviar muchas cámaras en una solución con Infinet punto a punto o punto multipunto. Adicionalmente, ya nuestras cámaras desde hace muchos años tienen nosotros lo llamamos SNV como Supreme Night Visibility, que es poder ver a color a poca luz, ¿sí? Esa es la idea, poder tener toda la imagen y sobre todo en ciudades, poder ver por lo menos el color del carro, por lo menos ver qué ropa llevaba la persona y poder así identificarlo más fácilmente lo que queremos ver. Desde ahí aparece el tema de Deep Learning. Nosotros desde el año 2016 estamos hablando de Deep Learning y desde ahí empezamos a trabajar con algo que es que evitar las falsas alarmas. Por ejemplo, se mueve el árbol y ya tengo grabación porque la coloqué por detección de movimiento y entonces ahí ya voy a tener un montón de información donde no me sirve, es una calle vacía, la entrada a la oficina vacía, ¿cierto? O está lloviendo, entonces ya no puedo verificar bien si es que hubo una persona que salió o no, porque estaba lloviendo y quedaron gotas dentro del acrílico de la cámara. Entonces ya no puedo verificar si es real o no lo que está pasando. O algo que pasa muy, muy eficiente en la noche y es las mariposas o los animales, los insectos. Entonces, con esto son falsas alarmas que voy a generar más grabación, que voy a generar más almacenamiento o voy a saturar mi comunicación de ancho de banda o de punto a punto o de red o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea cuál es poder identificar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay poca luz? No sé si eso es una persona o no. Entonces, aquí la idea cuál es? La idea es poder tener analíticas que nos puedan ayudar a identificar o a generar alarmas y evitar al máximo las falsas alarmas. Por eso nosotros ya tenemos un paquete de 6 analíticas que podemos ya identificar detección de personas, detección de vehículos, detección de objetos. Ya con esto podemos identificar qué es lo que yo quiero y qué alarmas quiero generar para poder que mi central de monitoreo sea eficiente. Al poder filtrar estas alarmas, con eso yo voy a hacer más eficiente. En mi sistema de central puedo generar búsquedas o acciones más rápidas. Hemos estado haciendo pruebas, por ejemplo, buscar personas en la entrada de una oficina, 18 horas, no sabemos si fue la mañana, en la tarde, digamos que pusimos un tiempo de búsqueda 18 horas, necesitábamos ver o buscar las personas que entraron ahí y en 3 minutos ya teníamos todos los videoclips de las personas que entraron en esas 18 horas. Entonces, aquí la idea de la analítica no es solamente la analítica para atender las cosas inmediatas, pero también las cosas que ocurren después, que no me genere 2 o 3 horas o muchas más. He visto sistemas donde tienen que estar casi medio día para poder buscar el evento que estaban buscando y todo el tiempo que se genera y los costos administrativos que eso genera. Entonces, aquí podemos hacer estas búsquedas muy rápidamente a través de nuestro software o a través de terceros
conectados por una plataforma que se llama OnVIF. Esa es la forma en la que podemos hacerlo. Miren estos escenarios, por ejemplo. Estos son escenarios reales con cámaras de Vivotech, con analíticas embebidas en la cámara. Aquí estamos, es una grabación de enero del año pasado, donde ya estamos viendo cómo la analítica nos puede ayudar. Esto, el Deep Learning es todo el tiempo ayudando al PC a que nos dé mejores informes, que las falsas alarmas sean las mínimas, ¿sí? Escenarios muy complejos, luces muy pegadas, cámaras que en otras condiciones no podrían ver bien. Mira las luces, el tema de contraluz. Estamos hablando de la noche, ¿cierto? Aquí hay muchos objetos que se están moviendo, pero hay uno que se mueve distinto y ahí fue detectado, ¿sí? Porque hay uno especial que se está moviendo distinto a los otros. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a verificar cómo podemos mejorar nuestra analítica. Y con esta analítica, pues eso, si pasan por la cebra, si no pasó por la cebra, si hizo la frenada adecuada o no. Digamos que aunque tengamos algunos distractores para la cámara, podemos identificar que hay una persona saliendo, ¿sí?, de la oficina y la podemos detectar. Y esta es la idea. Entonces, en ciudades inteligentes la idea es eso, tener muchos sensores, pero que esos sensores me den las menos falsas alarmas. Esa es la idea. Que no me genere falsas alarmas, sino que sean las alarmas que yo configuré y las que para mí son importantes y relevantes. ¿Cierto? Y aquí la última. El último escenario, donde yo puedo configurar. Y ahí es donde viene la magia de Vivotech, donde yo puedo configurar que me detecte personas, no vehículos, no bicicletas, no motos, que me genere a mí alarmas por detección de personas. Ah, bueno, pero yo quiero carros, también lo puedo hacer. Ah, pero yo quiero objetos, también lo puedo hacer. Pero todo empieza con la analítica de poder ver el tema, ¿no? Ahora, soluciones para ciudades inteligentes, ¿cuáles tenemos? Ya lo hablaba Carlos ahora, el reconocimiento de placas. Nosotros tenemos 3 referencias distintas de cámaras que nos pueden ayudar a esto. Cámaras que nos pueden reconocer hasta 250 kilómetros por hora y placas reflectivas y no reflectivas. Cámaras que otra referencia que nos puede leer a 180 kilómetros por hora. La misma con el LPR incluido, lo podemos tener hasta 90 kilómetros por hora, por ejemplo, para ciudades, para el interior de las ciudades nadie va a más de 90 kilómetros por hora, entonces podemos tener la cámara embebido embebido la licencia de LPR con Neural Labs. Y con eso podemos enviar la información, ya no necesito un PC industrial al lado de la cámara, sino que ya la cámara envía la información al sitio central a través de una conexión punto multipunto o punto a punto de Infinet en una velocidad muy rápida y a una eficiencia, podríamos pensar en tiempo real, ¿no? Y tenemos una cámara que es para entradas a parqueaderos, que nosotros lo llamamos Stop and Go o Neural Edge, que la llamamos. Entonces, con eso podemos ver que los vehículos a una mejor imagen, ¿cierto? Podemos ver que sean reflectivas o no reflectivas, puedo ver la imagen que yo quiero. No importa si las luces están prendidas a full o no,
Si es en un sitio donde no hay iluminación pública, también lo podemos tener. Entonces, aquí la idea es que Vivotech tiene la solución que necesitan para el tema de búsquedas. Y con estas búsquedas no solamente puedo hacer el tema de robos de vehículos, puedo también, lo que decía ahora Carlos, el poder saber si esa persona está andando en pico y placa o no. Si, por ejemplo, en Chile hay ciertas horas donde pueden andar a cierta velocidad y otras a otra velocidad. También se puede hacer, simplemente dentro del sistema tener una cámara apropiada de Vivotech para el tema. El tema de cámara de reconocimiento de placas hasta 90 kilómetros por hora ya lo tenemos embebido en la cámara. No es nuestra el software, es un software de Neural Labs, pero ahí lo podemos incluir y ya no tenemos sino que hacer en borde toda la información y luego buscarla. Miren que yo puedo tener desde la cámara una interfaz de fácil uso, puedo entrar y ver las grabaciones de las cámaras, la hora, la fecha, la foto de la cámara, digamos, puedo gestionar todo ese tema y con eso puedo llegar a tener desde la cámara una eficiencia mucho mejor, a mejor costo que tener un PC industrial ahí. Este es un video de nuestro software bus, cómo se integra. Aquí a mano derecha está la interfaz de la cámara, ¿cierto? Y ahí van pasando los vehículos, se van grabando las patentes o las placas, va generando la fecha, la hora y voy colocando. Incluso para esta solución puedo tener dos cámaras, una cámara de reconocimiento de placas y otra de reconocimiento de entorno para poder ver la escena completa. Entonces, esa es la idea interesante, poder ver algo que nos interesa y poder hacer una administración de la ciudad o de las vías dependiendo de lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces ya viene integrada a nuestro software BUST o a cualquier plataforma que acepte el archivo que envía Neural Labs desde la cámara nuestra. ¿Qué podemos tener? También la detección de multitudes. Por ejemplo, puedo tener una cámara ojo de pez viendo un sitio de, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la, ¿cómo se llama? del distanciamiento social. Entonces aquí yo ya puedo tener, por ejemplo, en ese cuadro es 2 por 5, es decir, máximo pueden estar 9 personas. Si llega a pasar de las 9 personas, me puede generar una alarma en la central de monitoreo y pueden mandar el aviso por audio diciendo que por favor respeten el distanciamiento social. Pero otra solución es ponerla debajo de un paso peatonal. Entonces yo puedo tener en las esquinas, si se dan cuenta, aquí hay un cuadro azul y hay un rectángulo rojo. Cuando hay conteo de personas ahí, le envía un mensaje al semáforo diciéndole que hay personas ahí. Y el semáforo va a cambiar a paso peatonal y los peatones pasan. Así evitamos, digamos, esos botones que hay en los semáforos que no sirven y que ahora con todo este tema de contaminación, pues nadie más jamás los va a usar. Entonces, esta es una solución que ya estamos integrados con un fabricante en Medellín que ya hizo las pruebas, funcionaron bien. Lo único es que si ustedes tienen un fabricante especial, podemos ayudarles a que hagan esta integración, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les quería contar. Adicionalmente, pues nos pueden seguir a través de nuestro WhatsApp corporativo. Hay que ingresar, guardarlo en nuestro teléfono y enviar un mensajito diciendo hola,
quiero recibir su información y cada semana estamos compartiendo ahí nuevas tecnologías o nuevos casos. ¿Sí? Entonces ahí los tenemos. Y en LinkedIn, bueno, también es nuevo y lo estamos compartiendo para que nos acompañen. Cristian, yo quería lanzar la segunda pregunta. Súper, Entonces, si hagámoslo. quieres, Sí, ahí ya sí. la estoy lanzando para que los que nos siguen acompañando, pues nos regalen con estas últimas 3 preguntas. Y mientras tanto, si tienen alguna pregunta adicional, pues vamos a dejar unos 5 minutos y si no, pues damos por finalizado el webinar. Entonces, no sé si quieras agregar algo más. No, Carlos, no. Yo creo que no sé si hayan preguntas, Joana o David. Bastantes. Yo he visto bastantes preguntas por ahí. Ya Lo digo Rubén. yo, sí. Han Igual, habido entre Rubén y David han resuelto. Algunas sí. las han realizado por el panel de chat, otras por el de preguntas y respuestas. Súper. Igual vamos, no sé, Carlos, si se pueda luego como hacer un convenio, un compendio de todas las preguntas y las Sí, respuestas y claro. se las enviamos Sí, para sí, que sí. todos la tengan. Igual también de esta presentación, hacemos un PDF y se las enviamos a los asistentes. Claro. Y los datos. Alguien me preguntaba los datos. Yo igual ya se los envié los tuyos. También los coloqué en el chat pues igual tenemos sus correos, entonces yo creo que les enviamos un correo con la presentación, como dice Cristian, y también nuestros datos. Ahí lo Sí. podemos. Y lo que necesiten, digamos que la idea es que hay muchas soluciones. Si se dan cuenta, esa cámara, ojo de pez, sirve para un paso peatonal, pero también para distancia social. Entonces, a veces lo mismo pasa contigo, me imagino yo, con Infinite, digo, Carlos, que hay un equipo que puede funcionar para una cosa, pero también puede funcionar para otra. O sea, la idea cuál es que a veces nosotros tenemos proyectos de diferentes áreas y que entonces los clientes les van a uno enseñando cómo utilizar uno u otro. Entonces, la idea también es que nos pregunten sin problema, para eso nos pagan. Sí, de eso vivimos, de las preguntas. Sí, sí. Yo solo quería contarles las preguntas que estamos haciendo. Las van a encontrar en la parte de abajo donde dice votación o encuesta. Ahí ustedes, si nos colaboran contestándolas. Y la primera pregunta es, ¿ha realizado proyectos de ciudades inteligentes o asociados a ciudades inteligentes antes? Hasta ahora vamos 36% sí, 64% no. Eso es una buena oportunidad porque significa que el tema puede ser una nueva línea de negocios para ustedes. Entonces, fue interesante que nos hayan acompañado. ¿Qué soluciones de ciudades inteligentes han implementado? El 55% obviamente ninguno, porque la mayoría no ha implementado, pero me gusta el dato, es que la mayoría ha trabajado en cosas de movilidad, en proyectos de movilidad, entonces ese también es un buen dato. Por ejemplo, lo que mostrabas Claro. de los semáforos, es muy interesante ese tema de la detección automática para peatones, me parece súper interesante y está asociado a este tema, ¿no? Al tema de movilidad. Y obviamente el segundo, bueno, ya lo alcanzó, el segundo es seguridad. Entonces, estamos en los 2 temas puntuales. Yo Sí. creo que vamos a cerrar la votación. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, siguen votando. Listo, vamos a dejarlos unos minutos más. Eh, para cerrarla y contarles un poquito. Esto más que todo, la idea de estas preguntas es como para entender un poco, primero, si el mensaje les llegó, obviamente es el interés de nosotros que lo hayan entendido. Y segundo, para entender de pronto cómo les podemos ayudar más. Entonces, de pronto en ese correo les podemos enviar información más específica de proyectos de movilidad, de seguridad, que es lo que vemos que están como trabajando más y eso de pronto les puede ayudar a ustedes. No sé si tengan preguntas, quieren saber algo más. Si no, yo creo que cerramos la votación. Entonces, la tercera pregunta era, ¿piensa en un futuro cercano realizar un proyecto de ciudades inteligentes o relacionado? El 76% dice que sí. ¿Eso qué significa?
pues que creo que los incentivamos, los emocionamos para que sigan buscando ese tipo de soluciones. Y tienen el apoyo de Vivotech en todo lo que es el conocimiento de analítica, de video, y el apoyo de Infinet en todo lo que tenga que ver con transporte de datos a larga distancia de manera inalámbrica. Entonces, yo creo que con eso finalizamos hoy y de verdad muchísimas gracias a la gente de Vivotech por acompañarme y pues nos veremos en un próximo webinar. Listo, Carlos, muchas gracias a los asistentes y quedamos pendientes, lo que necesiten, bueno, ahí ya David y Rubén pasaron los datos. Cuando ya el tema técnico lo solucionen, hablamos de los precios con mucho gusto. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao a Vale, todos. chao, chao.